Dios lo bendice en esta mañana. Soy el chofer indicado. La gracia del Señor, de la sabiduría en esta mañana para poder compartirle la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Podría hablaba sobre esperanza, ¿no? Abraham dice que creyó esperanza sobre esperanza, ¿no? Tenía tanta fe. ¿Cómo se relacionaba con Dios? Fue tremendo. Yo siempre le pido al Señor que cada vez que leo la Escritura, viste que el WhatsApp lo puede dar velocidad, ¿no? Digo, cada vez le pido que me lo pause más, cosa que me pueda sorprender. Y siempre me sorprende de cómo el Señor hablaba con hombres de Dios, ¿no? Con hombres con propósito. Y en esta mañana, meditar sobre lo que el Señor había puesto en mi corazón, me venían cuestiones de mucho tiempo atrás, como la pérdida de un ser querido, ¿no? En este caso fue mi mamá. Y yo siempre tengo un tiempo de viaje que a veces es muy largo y voy meditando en la Escritura y voy hablando con el Señor y hay un momento que, bueno, justamente hablaba de la esperanza y de todo lo que me venía hablando el Señor. Siento así, ¿no? Como, dice, tu mamá fue tan bendecida, fue una cosa como que me sorprendió, ¿no? Porque en ese proceso, la que ella estaba pasando de enfermedad, digo, que me venga esto, ¿no? A mi corazón, de que ella estaba siendo bendecida tremendamente en ese momento. Entonces, digo, bueno, a ver, seguime hablando, ¿no? Entonces, él me mostraba esto, ¿no? El gozo que ella tenía de ver a su hijo, ¿no? Que un día estaba como ese hijo pródigo comiendo de la comida de los cerdos, malgastando su vida, su dinero, en cosas que no eran de bendición. Pero ahora ella, aún en ese proceso de enfermedad, ella podía ver a su hijo ahí, ¿no? Encaminado en las cosas del Señor, clamando a Dios por su vida, intercediendo para que el Señor haga su voluntad sobre ella. Digo, qué tremendo, ¿no? Cuando en los procesos tenemos, ¿no es cierto?, ese libre albedrío de saber qué tenemos que elegir. Por eso digo esperanza, ¿no? Uno a veces la pierde en medio de cualquier circunstancia, cualquier problema, porque la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción. No dice que estamos exentos de pasar pruebas, de pasar enfermedades, de pasar situaciones laborales, familiares, pérdida de un ser querido. No, estamos en este mundo y a pesar de que caminamos conforme a la voluntad de Dios, que andamos conforme a la voluntad de Dios, que todo lo que hacemos es para agradar a Dios, a veces pasamos por situaciones difíciles. Entonces cuando yo meditaba en esto, digo, wow, después de 22 años el Señor me muestra esto, ¿no? Y digo, ¿cómo podemos decir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta en esa situación? Pero ahí estaba, ¿no? Abriendo un poco este abanico de ver que a veces en situaciones tan difíciles podemos ver el mover de Dios. Y yo vi en eso con tanto dolor, pero el Señor me mostraba que si bien era algo real lo que estaba viviendo, digo, cuánto gozo, cuánta bendición ella estaba recibiendo de ver que todas esas oraciones que Él había puesto delante del Padre habían sido efectivas sobre mi vida. Y por gracia de Dios, no solamente eso, sino que hoy puedo tener este tiempo de poder compartir la palabra con ustedes. No solamente pasó esto, sino que fue una semilla tremenda sobre la vida de mi papá. Él era una persona muy dura, una persona muy recta, ¿no? Entonces, no quería saber nada. Y tuve una oportunidad, porque él también partió con el Señor, de poder compartir ese último tiempo con él. Tremendo las cosas que hablábamos, tan profundas. Digo, lo que habrá sido el momento entre mi papá y mi mamá una mujer de Dios, digo, cuántas cosas le habrá impartido y habrá compartido de parte de Dios, aún en su lecho de muerte, para que él deje de fumar, para que él se congregue, para que él acepte a Cristo en su corazón.
esa semilla que fue plantada en el reino de Dios también pudo traer sobre la vida de papá una tremenda bendición. Y yo creo que él también hoy está allí en ese lugar que él preparó para cada uno de nosotros. Pero cuando uno ve la situación y te quedás en esa situación, te puedes quedar en el dolor, en la angustia, te quedás aún en pensamientos, razonamientos del hombre. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no lo sanaste? ¿Por qué Dios no hiciste esto? Y algo que me impactó en una de las series de Chosen es que hay un momento en que la novia que se estaba a punto de casar por alguna razón muere y todos van a Jesús y Jesús dice, no puedo hacer nada. Yo me impacté y decía, ¿cómo que no podés hacer nada? Me dejó tremendamente impactado de que Dios no haya podido poner su mano sobre la vida de esa chica y de muerte volver a la vida. Tremendo, tremendo eso. Por eso en esta mañana yo quiero compartir de estas cuestiones de que a veces uno no ve, por razones que uno se queda en esa situación, en ese problema, en esa aflicción, en ese dolor, y no podemos ver el mover de parte de Dios. Y quiero compartirte algo más porque hace ya 2 años que un día estaba en un semáforo y tenía que ir a ver un proveedor, un día más como cualquiera, y de repente estoy en un semáforo y nada, algo me pasa. Empiezo a ver que la visión, que la vista se me aleja, que esta parte del cuerpo me empieza a palpitar. Y yo ya me veía, te digo sinceramente, familia, ya vestido de ropas blancas, como dice Apocalipsis. ¿Quiénes son aquellos que están vestidos con ropas blancas? Y digo, no, me quedé, no sabía si avanzar o no avanzar. Ya estaba pensando, digo, a ver dónde está el parque. Bueno, fue un momento tremendo en mi vida porque no entendía qué es lo que me estaba pasando. Pensé que era un ataque cardíaco, que era o sea, lo peor en esa situación, estaba solo. Bueno, nada, no me salía nada, ni orar, ni saber qué hacer. Bueno, avancé, digo, bueno, será el calor. Hablé y no se me iba. Entonces doy la vuelta, termino ahí, paro en una estación y entro y veo al hermano de PRI. Digo, bueno, por lo menos hay un hombre de Dios, si algo pasa, él va a estar orando. O sea, realmente no entendía lo que me estaba pasando. Y todo esto trajo de que, bueno, vuelvo a mi casa, paso por una salita, como nunca, yo soy como mal, ¿no? Como anti-médico, anti-todo, nunca tuve ninguna situación. Y nada, la presión estaba bien y nadie veía nada raro en mí. Entonces vuelvo a mi casa y le comparto esto a mi esposa, le digo, ¿vos sabés que me siento re mal? Me late el corazón, me siento como que... Entonces ella me mira y me dice... Porque ella ya lo había vivido, ¿no? Dice, eso es un ataque de pánico. ¿Cómo un ataque? Sí. Entonces, a raíz de esta situación, lo primero que hice es ir al médico. Digo, qué tremendo, porque, hago paréntesis, Dios nos manda una enfermedad para hablarte. Y vamos a la Escritura, dice que Él llevó todas nuestras dolencias. Él pagó un precio por todas nuestras enfermedades. Y vamos a orar por los enfermos, ellos serán sanos. O sea, pero yo tomé esto como un llamado de atención para mi vida y que Él estaba al control a pesar de lo que yo estaba pasando. Entonces me empecé a hacer distintos chequeos porque sentía siempre una molestia, pensé que era muscular. Y no era una molestia muscular, sino que era una arritmia. Era una arritmia y ahí empezamos a hacer otros estudios. El médico, mirá, esto no viene... algo que lo generó el cuerpo, sino que puede ser por lo que estás pasando. Entonces me dice, bajá un cambio, 2, 3, bueno, bajá todo lo que pueda para que esto no vuelva. Y a raíz de ahí se me hizo otro chequeo y me dice, bueno, tenés el hígado un poco graso, entonces te vas a tener que cuidar y meterle omega 3, omega 9. O sea, digo, qué tremendo. Entonces entendí en esta situación que yo estaba viviendo, que Dios estaba al control de mi vida y que me estaba quizás advirtiendo aún en medio de esta situación.
Por eso en esta mañana yo quiero que podamos ir a la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel. Bueno, no sé si está ahí, pero Primera de Samuel 16, 14. Pasaje muy conocido, pero quiero mostrarte esto de cómo opera Dios, de cómo obra Dios. A veces por ahí no entendemos, pero yo quiero decirte que Dios es bueno, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, acá vamos a ver la vida de un rey, Saúl. ¿Sabés que, así te lo pongo un poquito en contexto, el pueblo ya tenía un rey, hasta tenía un profeta. Pero ellos querían un rey de verdad, un rey que se vea, un rey que sea visible. Entonces, Dios escucha todo esto. Y ahí pasaba este muchacho, ¿no? Alto, de buen parecer, era como ese Hernán Drago, tal, no sé qué le ven, pero bueno, era una persona que se destacaba en su altura, ¿no es cierto?, en su aspecto físico. Dice, bueno, ustedes quieren un rey, le va a dar un rey conforme al corazón del pueblo. Y es tremendo cómo Dios prepara toda esa situación para que él sea rey. Ahora, él falla una vez, él falla dos veces. Entonces dice la Escritura ahí, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios, 16:14, estamos leyendo el 15. Sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, le respondió Saúl, consígame un buen músico y tráigalo. Uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, es hábil, es guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además de todo esto, dice, el Señor está con él, su padre es Isaí, el de Belén. Fíjate cómo venía este tema, ¿no? Y qué tremendo que la realidad que estaba pasando a este rey. Pero por otro lado, el capítulo 16, no, fíjate ahí, no lo cambies, pero dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Yo ya lo he rechazado. Qué tremendo el rechazo. Cuántas cosas que trae esa palabra, ¿no? No me saludó, no me tuvo en cuenta. Y podemos hablar de tanto, ¿no? Y uno siente ese rechazo y a veces esa palabra trae un efecto tremendo en nuestras vidas. La autoestima, el no ser querido. Y Saúl estaba pasando por esa situación, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios se aparta de la vida de Saúl, él le dice que otro espíritu entra sobre su vida. Ese espíritu, cada vez que se levantaba sobre la vida del rey, traía angustia, traía, ¿no es cierto?, aflicción. Pero a pesar de esto, Dios se estaba moviendo por otro lado y le habla al profeta y le dice, yo ya lo he rechazado. Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Entonces ahí va el profeta y empieza a ver que van pasando todos los hijos y no era. Y Dios le llama la atención. Y le dice, pero vos estás viendo lo que ven tus ojos, pero yo veo el corazón. Entonces él vuelve y le dice, pero te queda otro hijo, sí, es un pastor jovencito que está por allá cuidando las ovejas. Bueno, tráemelo. Y cuando él llega le dice, este es, y lo unge, y inmediatamente el Espíritu de Dios viene sobre David. Qué tremendo, ¿no? Por un lado, el rey pasando esa situación difícil,
Pero por otro lado, Dios moviendo su mano, eligiendo un rey conforme al corazón de Dios, pero también trayendo a ese que iba a ser rey sobre la vida del rey Saúl, porque a pesar de que la presencia de Dios se había apartado de Saúl, a pesar de que Dios había rechazado, él todavía seguía siendo rey. Entonces esto me habla de que cuánta misericordia que Dios tiene. Por eso en esta mañana, si estás pasando por situaciones que a veces tenés que enfrentar, sea rechazo, sea a veces cuestiones que no entendemos, yo quiero decirte que Dios es bueno y se sigue moviendo a pesar de la situación que estás pasando. Es tremendo, ¿no? Porque yo me venía esto de mi esposa cuando yo llegué a mi casa en ese estado. Ella enseguida me dio como ahí. Fue clave para mí. De entender que esto no era una enfermedad, sino que era algo espiritual. Quizás la ansiedad de mi trabajo y de cuántas cosas que uno va llevando el día a día. Y acá podemos ver a un siervo, ¿no? De este rey que le dice, acá me parece que el problema es que ya la presencia de Dios no está con vos. Y qué bueno sería que para esto traigas a un músico, ¿no? Y que toque el arpa, y que sea esto, y que sea aquello. Y Dios cómo se estaba moviendo en esta situación. Por eso yo cuando meditaba en esto, digo, qué tremendo. A veces nos quedamos con el problema, ¿no? Fui rechazado. Entonces ya no me congrego, ya no busco de Dios, ya no quiero que me hablen de Dios, ya no quiero que me visiten. Y eso cómo traba, ¿no es cierto? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, pero cuando nosotros entramos en esa situación no podemos ver lo que Dios está haciendo. Cómo Dios se está moviendo en mi vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia, en tu ministerio, en tu casa. Por esta razón, porque nos quedamos con esa situación. Por eso me llamaba la atención esto. Ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que puntual, que sepa tocar el arpa, ¿no? Qué casualidad que David sabía tocar el arpa. Pero nosotros no hablamos de casualidad, hablamos de propósito. Siempre hay un propósito de Dios detrás de aquello que estamos viviendo, detrás de aquello que estamos pasando. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa visión, que nos dé ese entendimiento, que cuando pasamos por alguna situación, seguramente Él nos quiere hablar. Porque lo que yo pasé con mi mamá, lo que yo pasé con mi papá, lo que pasó en mi vida, trajo en mí de poder ver el mover de Dios. Cada vez que me pasa algo, lo primero que hago, Señor, ¿esto para qué es? ¿Qué querés hablarme a través de esto? A través de lo que estoy pasando, a través de lo que estoy viviendo. O sea, no me quiero quedar con la situación. Porque si este rey hubiese dicho, yo no quiero saber nada de parte de Dios, yo no quiero que nadie me ayude, yo no quiero... ¿Cómo hubiese terminado, no? Si bien la historia después lo comenta. Por eso en esta mañana somos una familia que Dios se ha conformado en este lugar. Y dice, uno de los cortesanos sugirió, dice, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, que es valiente, que es hábil, que es guerrero, que sabe expresarse, dice que es de buena presencia. Dice, además el Señor está con él. Y su padre Isaí es de Belén. Entonces Saúl envió un mensajero a Isaí para decirle, mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño. Isaí tomó un asno, alimento, odre, vino. Dice, y cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl. Y dice el versículo 23, y cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y la tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu del maligno se apartaba de él. Para mí fue tremendo lo que hizo el Señor con esto, y me tomé de esto. Porque muchas veces he pasado que me iba a acostar y me volví a eso. E inmediatamente lo compartía con mi esposa. Poníamos alabanza, poníamos adoración. Y es tremendo lo que eso se mueve en medio de cualquier situación. A veces buscamos en distintos lugares, como la mujer de flujo de sangre, pero le fue peor. Qué bueno que en cualquier situación podamos tener ese entendimiento, que
que el Espíritu Santo pueda traer ese entendimiento de saber que en la situación que estamos viviendo hay herramientas. Y yo me tomé de la música. Y para mí fue tremendo. Fue tremendo. ¿Cómo podía ver que a través de la alabanza toda esa situación se iba? Gloria al Señor. Quiero compartirte un pasaje más. Hechos 8:26. Habla de la vida de Felipe. Tremendo hombre de Dios. Tremendo. Y Felipe, cuando la iglesia se expande, él elige Samaria, ¿no? Todos conocemos, ¿no? Tenemos acá un maestro, la palabra, y él lo ha compartido, ¿no? Y nadie quería pasar por Samaria, ¿no? Pero dice que a Jesús le fue necesario pasar por ahí. Y cuando Jesús pasó por ahí, es porque había una necesidad. Y había una mujer que no tenía esperanza. Iba a un horario distinto para no encontrarse con nadie, para que no quería hablar con nadie. Realmente su testimonio no era bueno. Y fue el momento clave para que ella tenga un encuentro con el Hijo de Dios. Y fue tan intensivo ese encuentro que ella, dejando todo, vuelve a aquellos que realmente la despreciaban y le empieza a compartir todo esto de lo que ella había recibido. O sea que ya había sembrado ahí una semilla y ahora estaba Felipe en ese lugar. También haciendo milagros, haciendo prodigios, sanidades, liberación. Pero dice en la Escritura que hay un momento, dice que hay un ángel del Señor que lo llama Felipe. Entonces Felipe ahí atiende, ¿no? Por eso yo digo, wow, digo, ¿cómo? Digo, Señor, qué bueno, ¿no? Si bien Dios nos habla a través de la Escritura, pero digo, cuando uno lee esto, digo, tan así, ¿no? Tan natural. Y el ángel habla con Felipe y le dice, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto, que baja de Jerusalén a Gaza. Y Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiendes lo que estás leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me explica. Así que envió a Felipe a subir y sentarse con él. Y el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Cuando meditaba en este pasaje, digo, qué tremendo, ¿no? Felipe estaba tremendamente usado en ese lugar y de repente recibe un mensaje diciendo, te voy a llevar a otro lugar donde hay una necesidad, donde vas a ver una persona de tal manera, leyendo tal cosa. Y él dice que en obediencia va hasta aquel lugar y lo encuentra. Encuentra a este eunuco, una persona que para ese tiempo tampoco era, ¿cierto? Lo tenía medio como condenado, como la mujer que no podía tener hijos, ¿no?
Y digo, qué tremenda cita que hace Dios, ¿no? Acá. Podemos ver a una persona en un carro, leyendo un pasaje, sin entenderlo. O sea, ya puedo ver acá algo, ¿no? Que Dios estaba viendo eso y dice, este muchacho dice, tiene un problema, ¿no? No entiende. Voy a enviar a alguien. Voy a mover a una persona para que llegue a ese lugar y pueda compartirle, pueda enseñarle y pueda ministrarle y pueda conocerme. O sea, el Señor estaba preparando una cita divina en ese momento entre Felipe y el eunuco, este etíope. Y cuando se acerca Felipe y le pregunta qué estaba leyendo, y él le dice, mira, estoy leyendo esto, pero no lo entiendo. A veces, yo quiero decirte que bueno, ¿no? Que Dios, a veces no entendemos las cosas, pero siempre envía a alguien. Siempre envía a alguien para llevarte una palabra, para orar por vos, para darte un abrazo, como el abrazo del Edu, para traerte luz aún en medio de circunstancias que no entendemos. Entonces podemos ver acá a Felipe compartiendo de lo que él estaba leyendo. Y la Escritura dice que cuando llega al final del camino, no solamente que él entiende la palabra, sino que se bautiza. Y lo que me llamó la atención, ¿sabes de qué esto? Cuando Felipe es arrebatado, dice que el camino de aquella persona fue con gozo. Digo, qué tremendo, Señor. Por eso moviste a una persona. Porque el caminar de ese hombre no era con gozo. Quizás había angustia, había tristeza. Había confusión. A pesar de que él fue a adorar a Jerusalén. ¿Cuánta carga habrá tenido ese hombre? Pensaba yo. Una persona que quizás alguna vez tenía pensamiento de tener familia, de tener hijos, de ser un padre, y por alguna razón terminó estéril. ¿Cuánto dolor habrá tenido ese hombre para que la misericordia, para que la empatía de Dios pueda mover a una persona desde un lugar hasta donde él estaba, para poder decirle que Dios lo amaba, que Dios había muerto por él? Esta no es una mañana más. Yo creo que esta es una mañana la cual estaba en los planes de Dios para que hoy estemos en este lugar, para que estemos en esta hora y para que podamos entender que Él conoce tu caminar, que Él conoce tu andar, que Él conoce tu tristeza, que Él conoce tus alegrías, que Él conoce tus problemas, Él conoce tus enfermedades. Por eso en esta mañana Él nos trajo con lazos de amor para decirte esto. En esta mañana no vas a salir como entraste. En esta mañana vas a ser transformado, vas a ser cambiado por su palabra, por su amor, por su misericordia, por su gracia. Y cuando vemos la vida de este varón, digo, si iba sobre tesoro, digo, no necesidad tenía ninguna, pero a pesar de todo lo que él tenía, su vida no era con gozo. Tremendo el mover de Dios. Por eso en esta mañana, qué bueno que podamos entender que aún en medio de nuestro andar, de nuestro caminar, y a veces no entendemos por qué pasan tantas cosas, Señor, háblame con esto. Mostrame esto. Te comparto un versículo más. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Habla ahí de un hombre tremendo, la vida de Naamán. Segunda Reyes 5. Dice que Naamán era jefe de un ejército del rey de Siria. Era un hombre recontra valiente, era un hombre de mucho prestigio. Y gozaba del favor de su rey. Porque por medio de él dice que el Señor le había dado victoria a su país. Era un soldado valiente. O sea, tenía todas las cualidades. Pero, dice, era leproso. Y para ese tiempo la lepra, él era tremendo. No. Podemos ver las escrituras.
que Jesús hizo un milagro sobre la vida de leprosos. Solo uno volvió. Pero Naamán sabía que esto iba a llegar en algún momento a descubrirse y ya no iba a ser esta persona de prestigio, ya no iba a andar en su caballo y que todo el mundo lo vea realmente como alguien valiente. Pero dice, en cierta ocasión los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá él fuera a ver al profeta de Dios que está en Samaria. No sé si me estás entendiendo del mover de Dios. Yo digo, Señor, dame gracia para que en esta mañana ellos puedan entender que en medio de cuestiones a veces que son difíciles, por lo que vemos, la palabra que dice que los hijos de Dios se mueven por fe, que la fe agrada a Dios, que la fe mueve la mano de Dios, que sin fe es imposible ver un milagro de Dios, sí, pero a veces cuando la tenemos que pasar, ¿no? Se pone un poco difícil, ¿no? Porque a mí me costó. Y te digo más, llegó un momento que yo iba en vehículo y veía a una persona de muchos más años que yo que iba corriendo y digo, wow. Digo, mirá cómo corre, tengo unas ganas de correr y no puedo. Porque mi arritmia es sobre el esfuerzo, cada vez que me esfuerzo esa arritmia aparece. Entonces me empiezo a comparar. Y me doy lugar a eso, te soy sincero. Pero llega un punto que digo, acá, y me vuelvo a Dios. Seguramente Dios tiene un propósito. Por eso te lo comparto en esta mañana. Lo mío es una arritmia. No sé qué es lo tuyo, pero Dios lo sabe. Y Dios va a usar eso en esta mañana para que tú puedas ver el poder de Dios. Dice la Escritura que estaba esta chica ahí, lejos de su hogar, lejos de su cultura, lejos de su familia. ¿Y qué poder que tiene la palabra? Porque ella inmediatamente le dice, pero si él va al profeta de Dios, si él va al hombre de Dios, seguramente él lo sanará de su lepra. Naamán fue a contarle al rey y dice lo que la muchacha israelita había dicho. El rey sirio le respondió, bien puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30.000 monedas de plata, 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales, te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Bueno, el rey realmente no entendió nada, ¿no? Si bien había una buena relación con el profeta, pero cuando Eliseo, hombre de Dios, dice, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo le envió un mensajero que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Esto es como si hoy viene el presidente acá, ¿no? Y dice, bueno, seguramente que el recibimiento. Mandamos, ¿no es cierto?, a Marcelo y le decimos, mirá, andate acá a 3 cuadras que ahí. Sí, pero el presidente, ¿no? Él venía con una idea, ya venía con plata, venía con oro, pensando que todo esto iba a mover la mano del hombre de Dios. Y a veces pensamos que porque somos obedientes y traemos la ofrenda y traemos los diezmos y hacemos tantas cosas, no podemos pasar por circunstancias que estaba pasando este hombre. Él pensaba que esto iba a poder facilitar
el milagro que él estaba buscando. Pero los procesos a veces no son como nosotros queremos. Los procesos son conforme a lo que él está tratando con mi vida o con la tuya. Por supuesto, yo te estoy compartiendo lo que yo estoy viviendo y quizás vos ahora lo estás entendiendo por lo que vos estás viviendo. Entonces, cuando Naamán llega a ese lugar, lo único que aparece es este muchachito ahí y le dice, mirá, tenés que hacer esto, tirate al agua 7 veces y ya, con eso vas a ser salvo. El rey venía y saldrá, y dice, ahora yo te lo comparto esto, ¿no? Entonces dice, envió el mensajero, dice, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Dice, Naamán se enfureció y se fue, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos, dice, de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirse en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Y digo, yo me enojé también. ¿Cómo puede ser así? Que me hagas pasar esto. Me rehusaba. Digo, ¿cómo no puedo hacer esto? Ahora no puedo hacer aquello, ahora no. O sea, si, no. Digo, no, Señor, no. Digo, no lo acepto. Me costó. Y me cuesta. Y a veces muy puntual. Y en cosas pavas, ¿no? Por ejemplo, había un torneo de pádel. Y jugamos todos los lunes. Yo digo, no puedo. Porque mi físico puede. Pero aquel que bombea no puede. Me dice, no, hasta acá. Entonces me entra esa tristeza, me entra esa angustia. Empiezo pero llega un momento que no le doy lugar a eso. Porque eso no me da lugar a ver lo que Dios quiere hacer conmigo. Por eso que voy a jugar los lunes, a pesar. Y me causa ansiedad, vos no sabés cómo voy. Yo sigo, Señor. Es un momento donde yo me voy a distraer, donde voy a disfrutar con mis amigos. Llego ahí y voy llorando y le digo, Señor, es un momento que voy a disfrutar. Angustia. Tremendo. Naamán se enfureció. No entendía. Lo que tenía que hacer era tan sencillo. Solamente zambullirse. Y a veces es tan sencillo el hablar de Dios y nosotros no lo entendemos porque nos quedamos con el problema, con la situación. Y no podemos ver lo que Dios está haciendo en mi vida, en tu vida, la vida de los demás. Por eso es importantísimo cuando alguien da un testimonio. Porque si Dios lo hizo con alguien, también lo va a hacer conmigo. Entonces dice la Escritura, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Era tan sencillo lo que tenía que hacer, pero era tanto el orgullo que tenía Naamán. Él no podía entender que algo tan sencillo podía cambiar su vida. Y él tuvo que hacer algunas cosas. Primero, bajarse de su caballo, bajarse de su orgullo, bajarse de ese lugar que él siempre estuvo.
Por eso a veces pasan cosas y bueno, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo pasé esto? Y ahí tuve que bajar. Me tuve que tranquilizar. Y eso también me trajo muchísimas cosas buenas. Compartir más tiempo con mi familia. Compartir más tiempo con mis hijos. Compartir más tiempo con Dios. Nada más se tuvo que bajar. Pero también se tuvo que sacar todas sus vestiduras. Esa coraza, eso que él llevaba. Pero que por dentro llevaba algo que solamente Dios lo sabía. Pero ahora lo hizo público. Todos lo vieron. Él estaba enfermo de lepra. Y la tercera cosa tuvo que ser obediente, zambullirse. Qué tremendo, una vez, y no pasaba nada, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Así. Llegó la 7ª vez. Él salió y estaba sano. Por eso en esta mañana persevera. La primera vez no te salió, vuelve la segunda. Y la segunda no te salió, vuelve la tercera. Y la tercera no te salió, vuelve la cuarta, vuelve la quinta, vuelve la sexta. Dios es fiel. Y la promesa de Dios no la hacía. Ponete de pie en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Cómo se mueve, no? Tremendo. Veo sobre la vida de Saúl, cómo a pesar de su obediencia, podemos hablar de tantas cosas, cómo Dios envió a una persona para que cuando él pasaba por esta situación, alguien tocando su arpa podía sentirse mejor. ¿Cómo podemos ver a un Felipe, no? Estaba siendo tremendamente usado por Dios, pero por otro lado había una persona que estaba pasando por una situación y Dios lo movió para que esa persona pueda recibir no solamente la salvación, sino el gozo de la salvación. Y podemos ver a un Naamán que a pesar de todo lo que era, tuvo que pasar por esta situación, pero él entendió el mensaje. Y al obedecer, él pudo ser restaurado, pudo ser sano. ¿Cuál es la situación que hoy estás pasando? Ya hasta no la entiendas. Y te enojes y zapatees como el chavo. Y hagas muchas cosas. Y sentite en esa libertad de poder sacarlo. De poder manifestarlo, porque somos seres humanos y la palabra dice que tenemos que reír con los que ríen, tenemos que llorar con los que lloran. O sea, todo eso, ponerlo delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? Que antes que el sol se ponga, que antes que el sol pierda su fuerza, nos volvamos a Él. Esta mañana, no te quedes con ese proceso. En esta mañana, pedirle, Señor, háblame. Estoy pasando todo esto y no lo entiendo. Y esto me enoja, esto me pone mal, esto me angustia. A veces me quita tiempo de oración, me saca del eje, me saca de verte a vos. Mostrame, Señor. Mostrame qué estás haciendo, qué estás haciendo en el cielo, qué estás moviendo a mi favor. Él es mi esperanza en esta mañana. Decláralo, Él es mi esperanza. ¿Sabes? Jairo tuvo que, en ese proceso, y vio que primero fue la mujer de flujo de sangre, y dijo, oh, ¿y ahora cómo hago? Y él se postró delante de la presencia de Dios, ahí desde Jesús, y postrado le dijo, si tú vienes a mi casa. Qué situación tan difícil estaba pasando uno como el otro.
La mujer había perdido todo, le fue peor, pero escuchó hablar de Jesús y ella abrió el lugar y llegó y si tan solo tocar el manto, yo seré sana. Y ahí lo vemos a Jairo postrado delante de la presencia de Jesús diciendo: Señor, si tú vienes a mi casa, yo sé que mi hija sanará. Tanto uno como el otro tuvieron una actitud, y en esta mañana yo quiero decirte que esa actitud va a mover la mano de Dios, porque hay esperanza en Él. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él lo hizo antes, lo va a hacer ahora. Pero en esta mañana, qué bueno que puedas entender que todo aquello que por ahí tenemos que pasar o transitar, porque Dios nos está hablando, porque hay un propósito de Dios. Y en esta mañana, si es así, vamos a abrir el altar esta mañana. Y no por respuesta no puede compartir, porque nada, yo no soy nada. Pero Él sí lo puede hacer en esta mañana. Él puede cambiar lamento en baile, tu tristeza en alegría. Él puede mudar ese corazón endurecido, entristecido por algo que golpeó tu vida y poner un corazón nuevo, lleno de su presencia, lleno de su amor.